Una de las cosas maravillosas que pueden pasar cuando quieres verdaderamente hacer un trabajo colaborativo sucede casi siempre desde el arte. Y en este caso desde la música contemporánea, que se ha dado el permiso de, desde La Paz hasta Colonia en Alemania, hacer una suerte de trabajo colaborativo de 5 piezas que se van a estrenar en los siguientes días. Está conmigo Miguel Yanque, compositor y parte de este proyecto de música contemporánea. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, muy contento de estar aquí. A ver, contame cómo ha sucedido esto, que se comuniquen 2 ciudades como Colonia en Alemania y La Paz en Bolivia. Sí, es verdad lo que dices, lo colaborativo es esencial en casi todas las áreas de la vida quizás, Sí. y en música es fundamental. En cualquier tipo de música está presente la cadena de colaborativa entre compositores, intérpretes y demás. Y en este caso, uno de los compañeros del colectivo, Sebastián Zuleta, que actualmente vive en Alemania, Sí. Un abrazo al Sebas. Un abrazo, Sebastián. Está viviendo actualmente en Alemania y él está trabajando mucho música electrónica académica, que es una rama o un ámbito de la música contemporánea, de la música académica. Conoció este ensamble y surgieron muchas ideas porque había similitudes en la aproximación al trabajo, con diferencias contextuales. Lo que ocurre aquí en La Paz en particular es muy interesante y son décadas, o sea, nosotros no somos los únicos, pero el tipo de trabajo que hacemos está muy centrado en generar nuevos instrumentos, en generar nuevas lógicas de interpretación y que eso está muy ligado a nuestro contexto, a nuestras posibilidades y eso es una cosa interesante. Y lo que hacen allá también tiene características muy distintas, pero a su vez hay puntos en común. Razón por la cual podemos dialogar, ¿no? Podemos comunicarnos. Primero está que formamos parte de una misma tradición musical, que es el de la música académica, y las diferencias culturales específicas se manifiestan, pero hay muchos otros puntos en los cuales hablamos el mismo lenguaje, entonces es posible entonces generar proyectos y encontrar soluciones similares a partir de realidades muy distintas. Claro. Ahora, cuando uno tiene el pensamiento facilista, dice, bueno, alguien ha de escribir la letra y otros han hecho la música, pero me gustaría que nos describas un poco más bien cómo ha sido este proceso, cómo ha ido funcionando esto de lo colaborativo. En este tipo de música, por lo general, los compositores o las compositoras trabajan piezas muchas veces en diálogo, o casi siempre en realidad, con los intérpretes, que son quienes dominan la técnica expresiva, la física del instrumento, y generan ambos de manera precisamente colaborativa nuevos lenguajes, piezas nuevas, diferentes, y eso siempre ha sido así por siglos. La evolución de los instrumentos se debe a eso. Las posibilidades compositivas también se deben al trabajo de los intérpretes a través de los siglos, los instrumentistas, quiero decir. Y en este caso, el tipo de ensamble que es Handwerk es un ensamble es multifacético, tocan instrumentos convencionales, pero también tocan objetos, hacen performance, entonces son muy abiertos en su forma de aproximación a la interpretación. Y algo parecido estábamos haciendo acá por razones distintas, entonces resultaba bastante natural comunicarnos con ellos y el bagaje que ellos traen como intérpretes en cuanto a repertorios y técnicas está presente en el proyecto, pero también el nuestro, en nuestra experiencia compositiva y que está muy arraigada en este sitio, en La Paz en este caso, de quienes participamos como compositores y compositoras somos de La Paz en este caso. Entonces el proyecto consiste en que trabajamos conjuntamente en las técnicas instrumentales, ideas musicales, y después los compositores, las compositoras escriben, luego ellos hacen pruebas y finalmente ellos deciden cómo interpretan las piezas. La partitura es un código que contiene ciertos elementos, pero al momento de la interpretación ellos llevan eso a otro nivel. Entonces eso es básicamente una tradición muy rica por eso, ¿no? Es como tú decías, esencialmente colaborativa, ¿no? Claro. Ahora, contame un poquito qué es lo que va a pasar, dónde va a suceder todo esto, entiendo, desde el domingo 14 de enero, este domingo. Sí, se han conjugado muchas cosas, muchos apoyos, muchos actores en este proyecto. Tenemos apoyo, no quisiera equivocarme, pero aquí en La Paz tenemos el gusto de tener el apoyo del Goethe Institute,
y además del IFK en Alemania y otros patrocinadores también alemanes. Y hemos logrado articular junto con la Orquesta Sinfónica Nacional a cargo de Weimar Arancibia un proyecto que sea realmente útil de manera conjunta para los músicos de nuestro medio. Entonces la idea es que, original es que los músicos de la Sinfónica puedan acceder a un taller que ellos van a impartir, que el ensamble visitante va a impartir, pero también está abierto a intérpretes e instrumentistas que no formen parte de la Sinfónica. Y se van a tocar 2 programas de música contemporánea, uno que incluye los 5 estrenos bolivianos, que van a ser ambos programas van a ser centrales en el trabajo del taller. Entonces los integrantes de este taller van a poder presenciar parte del proceso de montaje y de estudio de las piezas de este ensamble, y también estudiar algunas piezas actuales del repertorio del ensamble y también las de los estrenos bolivianos. Entonces es una cosa súper bien articulada, por suerte, y eso nos gusta mucho. En todas partes pasa a veces que los diferentes grupos trabajan aisladamente y logran cosas, pero nunca se articulan, ¿no? y quedan un poco en el olvido, y en este caso nos gusta mucho trabajar de manera conjunta con la Sinfónica, con amigos del Goethe Institute y también la Casa Taller, que es también gestora del proyecto. Claro. Ahora, ¿va a pasar que de pronto esto se lleve también a Alemania? ¿Vamos a poder tener la posibilidad de hacerlo allá? El repertorio de estrenos que va a ser el 18, pero el 14, este domingo 14, es el repertorio del ensamble de compositores extranjeros. Sí. Va a ser muy interesante porque es muy actual, músicas que nunca se han tocado aquí. Y el 18 va a ser el concierto de compositores bolivianos y compositoras bolivianas. Y ese programa sí se va a tocar también en Alemania, en 2 ciudades, en Friburgo y en Colonia. Bien. Después, un par de semanas después. Bien. Sí. ¿Cómo hacemos para ser parte de esto? ¿Nos acercamos nomás al Centro Sinfónico? ¿Cómo puedo retirar entradas? ¿Cómo hago? El ingreso es gratuito. Me parece que que la primera fecha es a las 19 y la segunda a las 20. Ya. Entonces esperemos que se llene, sobre todo porque es el repertorio nuevo tanto el repertorio de Handwerk que del domingo es nuevo para nosotros, y el de estrenos, de los 5 estrenos bolivianos, también es nuevo para todos y todas, y va a ser importante que podamos, que la gente se anime a asistir, a escuchar un ensamble de altísimo nivel. Y simplemente tienen que ir un poquito antes para obtener un buen asiento. Al ser gratuito se puede llenar y puedes quedarte afuera y ni siquiera calificar a la otra función. Oye, Miguel, esto de alguna manera puede abrir un montón el panorama para muchos ejecutantes, para muchos músicos, para muchos compositores y para ejercicios colaborativos, que me parece esto como una cosa de altísimo valor en este tiempo. Además, utilizar las nuevas tecnologías, poder verdaderamente aproximarnos y aprovechar esto para lo que han hecho, me parece absolutamente interesante. Sí, es muy interesante y estamos siempre buscando ese tipo de situaciones, ese tipo de alianzas y colaboraciones. Y como te decía antes, es algo que es en realidad es propio de este tipo de disciplina. Ahora, este es un ejercicio que de pronto puede luego irse repitiendo, se puede ir fortaleciendo, puede ir agarrando más cuerpo, agarrar otros países. ¿Cómo funciona esto? Yo creo que sí, y también localmente, ¿no? Por ejemplo, los integrantes del taller, los participantes del taller van a poder tener mayor información sobre esta música, que es música contemporánea, o como se la quiera llamar, y que tiene ciertos códigos, ciertas maneras de hacerse que requieren estudio particular. Y mientras más exposición a ese tipo de conocimiento se tenga, más gente va a estar interesada aquí en hacerla. Claro. Entonces, no es que no tengamos intérpretes, no es que no haya gente acá muy capaz, simplemente que falta acceso a cierto tipo de contenidos e información de primera mano, ¿no? Entonces, eso pienso que va a ser muy fructífero. Ahora, me he quedado con esta duda y estaba por cerrar la entrevista, pero no quisiera dejarlo pasar. Me hablas mucho de que hay unos códigos como de la paz. ¿Esto quiere decir que de pronto pueden haber otros aportes más del Oriente? ¿Cómo funciona esto de entender la paz como un código? Sí, quizás eso sería, a mi modo de ver, un error, pensar en algo más regional o localista. Yo pienso más en contexto, que incluye los rasgos regionales y culturales específicos,
pero que las posibilidades con las que nos enfrentamos para hacer música, que son de todo tipo, socioeconómicas, etcétera, Seguro. moldean el resultado, que solo sería posible acá, un resultado de acá. Claro. No porque sea boliviano, ni sea paseño, ni quiera tener un rasgo localista, ni mucho menos, simplemente es una característica natural. ¿Y eso se traduce en sonidos, en formas, en notas? Yo me arriesgaría a decir que es sobre todo el tipo de soluciones compositivas. Quizás es un poco específico, pero por ejemplo, el tipo de escritura de estas composiciones no se parece tanto, me parece, al de un compositor acostumbrado a cierto tipo de intérpretes que pueden tocar muchas notas rápidamente o que son virtuosos, qué sé yo, ¿no? Entonces, nuestras soluciones son más cosas que podemos tocar nosotros, que armamos un ensamble nosotros y tocamos las piezas. Claro. Entonces, la música sigue siendo interesante, puede ser muy, muy poderosa, y esto son décadas de que esto ocurre aquí en Bolivia y en otros países también. Entonces, ese tipo de soluciones solo son posibles en ciertas condiciones. Claro. Y eso pasa igual en Alemania, en Italia, ellos tienen otras condiciones y por lo tanto tienen otro tipo de soluciones, ¿no? Ahora, los rigores al ser ustedes músicos académicos, cambian un poco también esta forma a lo mejor que tenemos de escuchar música, no sé, por decirlo así, un poco más popular. Sí, bueno, esas son diferencias que últimamente ya se han ido diluyendo, ¿no? El mismo Sebastián hace música popular. Sí, sí, sí. Casi todos nosotros amamos la música popular. Y de hecho el concierto del domingo 14 tiene muchas piezas actuales del repertorio del ensamble Handwerk que tienen roces con ideas de la música popular. Ya. Por ejemplo, hay una pieza que es para batería. Ajá. Y que es un estudio sobre la batería metalera. Ya. Entonces, eso es súper interesante. Entonces, esos límites sí existen estilísticamente, en términos de concepción de la música, pero ya están totalmente transitables, por decirlo de alguna manera. Claro, qué buena cosa. Sí. Miguel, gracias, de verdad. Esa es tu cámara. Te pido, por favor, les invites, les recuerdes las fechas, los horarios de cómo podemos ser parte de esto. Muchísimas gracias. Bueno, invitamos a todas las personas que quieran estar con nosotros en los conciertos que va a dar el ensamble Handwerk aquí en La Paz, en el Centro Sinfónico. Es este día domingo a las 19 horas. Es un concierto maravilloso con el repertorio actual del ensamble. Y el día jueves 18 a las 20 horas con 5 estrenos de compositores y compositoras bolivianas, que además son 2 generaciones diferentes. Así que es una gama una propuesta muy, muy amplia y variada de música que van a poder escuchar. Ambos momentos en el Centro Sinfónico. Ambos en el Centro Sinfónico y la entrada es gratuita. Bien, vayan, de verdad. No sé cuántas oportunidades podemos tener en el año de observar y de ser parte de experiencias como las que han unido a la ciudad de Colonia en Alemania y a la ciudad de La Paz en Bolivia a través de la música contemporánea, las expresiones, las formas, las dinámicas de hacer música como nos los ha explicado Miguel en esta entrevista. Así que por favor,